Bueno, hola muchachos, vamos a estar hablando acerca de un tema pues que está como bastante en auge y son los temas de inteligencia artificial aplicados pues al tema que nos compete, que es la ciberseguridad. ¿Sí? Algo de la agenda que vamos a ver, una introducción, usos de la inteligencia artificial en seguridad ofensiva, uso de la inteligencia artificial en seguridad defensiva y unas pequeñas conclusiones. La introducción de que vamos a hablar de los temas de inteligencia artificial, que básicamente pues, es el campo de la informática que lo que busca es crear sistemas que sean capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana, ¿cierto? Emulan digamos, el raciocinio de los seres humanos. Y los temas de ciberseguridad, que como sabemos son todos los mecanismos, las prácticas, los eh, eh, controles que se tienen para proteger la información y los activos digitales, evitando pues que se materialicen temas de ataques informáticos o incidentes de ciberseguridad. Específicamente nos vamos a centrar en un tipo de inteligencia artificial que se llama la inteligencia artificial generativa. Y en cuanto a digamos, esa unión con los temas de ciberseguridad, lo vamos a enfocar desde los puntos de vista, la ciberseguridad ofensiva y la ciberseguridad defensiva. Entonces, entrando un poquito de materia, podemos clasificar los modelos de IA con base en el grado de madurez en tres tipos: inteligencia artificial débil, inteligencia artificial fuerte y superinteligencia artificial. La inteligencia artificial débil es la que ya todo el mundo utiliza, la que utilizamos nosotros en nuestro día a día, ya está totalmente desarrollada y básicamente es aquella que se encarga de emular el comportamiento humano en una actividad puntual, realiza una sola actividad y la realiza muy bien. Por ejemplo, un traductor que utilizamos todos los días es un ejemplo de inteligencia artificial débil. O todos, digamos, estos software o estas soluciones que en sus aplicaciones integran modelos analíticos, como por ejemplo Spotify, Netflix, utilizan este tipo de inteligencia artificial débil. Inteligencia artificial fuerte es la que se está desarrollando en estos momentos, ¿sí? Y lo que busca es emular la inteligencia humana, pero de forma muy general, o sea, en cualquier campo. La idea es que trata de tener un raciocinio, razonar y tomar decisiones en base a información que tiene previamente. Entonces, los modelos actuales que han permitido pues la democratización del uso de la IA en todos los niveles, como por ejemplo ChatGPT, es un ejemplo de inteligencia artificial fuerte. Está actualmente en desarrollo. Y la superinteligencia artificial es la que se presume va a llegar en un futuro y es básicamente que es mucho más inteligente que cualquier ser humano. Es un intelecto más desarrollado que los mejores cerebros de todos los seres humanos. Entonces es una superinteligencia artificial, causa un poco de temor, causa un poco de miedo porque pues sería pues un sistema más inteligente que los seres humanos y que de hecho podría llegar a desarrollar cosas que los seres humanos no podamos comprender. Eso es en cuanto a su grado de desarrollo. En cuanto a las técnicas y tecnologías que están utilizando, hay dos modelos ampliamente utilizados, lo que se conoce como aprendizaje automático, Machine Learning, y el que se conoce como aprendizaje profundo, Deep Learning. Aprendizaje automático básicamente es el entrenamiento de modelos de analítica a partir de un gran conjunto de datos. Entonces se le pasa un gran conjunto de datos a la IA y se entrena. Hay tres tipos de entrenamiento: supervisado, no supervisado y por refuerzo. Por ejemplo, una IA que sea capaz de reconocer gaticos. Entonces le pasamos 1 millón de fotos de gatos. Puede ser aprendizaje supervisado, es decir, estas imágenes vienen etiquetadas. Entonces es un gatico de tal tamaño, de tal color. O no supervisado, donde se le pasa la información sin ningún tipo de etiqueta. Y la misma IA, pues a partir de digamos, del análisis que hace, pues empieza a reconocer patrones. Y por refuerzo, pues es muy similar, pero básicamente ya no le entregaríamos a la IA 1 millón de fotos de gatos, sino 1 millón de fotos de gatos, 1 millón de fotos de perros, y la ponemos como a que trate de identificar cuáles son gatos. Y cuando logre identificar cuáles son gatos, pues se le da un premio, pues un punto o algo similar, y cuando no, pues se le da un castigo.
y digamos que esa retroalimentación o ese refuerzo permite que la inteligencia pues, vaya mejorando el modelo. Basado en Deep Learning, un aprendizaje profundo, básicamente son un poco más complejas, lo que tratan es de emular las redes neuronales o el comportamiento del cerebro humano. Entonces ya se crean unos modelos o unos nodos, se llaman unos nodos, que están específicamente entrenados para hacer algo muy puntual y entre esos nodos se unen para, digamos, solucionar un problema más complejo. Similar a cómo las neuronas trabajan en el cerebro. ¿Sí? Bueno, hay varios tipos de aprendizaje basado en Deep Learning, redes neuronales convolucionales, recurrentes, redes neuronales profundas. Y bueno, en términos generales es como la clasificación. Estos temas de inteligencia artificial pues no son nuevos. Desde los años 90 ya se vienen trabajando. De hecho, en 1997 hubo una inteligencia artificial que se llama Deep Blue de IBM, que estaba específicamente entrenada para jugar al ajedrez y logró vencer al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Esta inteligencia artificial pues estaba entrenada con modelos de Machine Learning donde había aprendido a partir de miles de partidas de grandes maestros. Si llevamos estos conceptos al mundo de la ciberseguridad, pues ya se vienen utilizando hace algunos años. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, la clasificación del spam. Eso es un ejemplo de Machine Learning, ¿cierto? Anteriormente se dejó una clasificación manual, donde le llegaba el correo a las personas lo clasifican como spam o como correo legítimo, y a partir de ese entrenamiento, pues ya hoy en día, pues ya todos los motores de correo electrónico pues son capaces de reconocer el spam de forma automática. Eso es un ejemplo de Machine Learning aplicado a ciberseguridad. Otro ejemplo, los sistemas actuales de IPS o sistemas de prevención de intrusos, y en la actualidad ya no solo funcionan en base a firmas, sino que también pueden llegar a identificar patrones anómalos de tráfico. ¿Sí? Y pues básicamente lo que se hace es que se entrenan con el comportamiento típico de una infraestructura, de una red, se crea como una línea base y una vez ya se crea esa línea, pues se pone en modo productivo y cuando se detectan patrones que se salen de ese comportamiento que él previamente aprendió, pues se generan las alertas correspondientes. Este es un ejemplo de Deep Learning aplicado a ciberseguridad. Pero bueno, nos vamos a centrar en un tipo de inteligencia artificial que en la actualidad está ganando bastante protagonismo, que es la inteligencia artificial generativa. Básicamente la inteligencia artificial generativa es aquella que se identifica porque, como su nombre indica, es capaz de generar información nueva a partir de datos existentes. Entonces es capaz de crear cosas. ¿Sí? Y básicamente el concepto se basa en el uso de redes neuronales que son antagónicas entre sí. Entonces tenemos una red neuronal generativa que se llama un generador y otra red neuronal que se llama un discriminador. ¿Sí? Entonces son antagónicas entre sí. Y bueno, mediante el uso de otro elemento llamado los transformadores, pues se puede llegar a emplear utilizando el lenguaje humano. En esencia, pues este es como un esquema de cómo funcionan. En esa URL que se llama GANLab en GitHub, se puede pues, entender un poco con más detalle el funcionamiento de estas redes neuronales adversarias. Pero bueno, en términos generales, lo que se ha desarrollado es que se tiene la red neuronal generativa y la red neuronal discriminativa o discriminador y generador. Y básicamente son redes neuronales que trabajan en conjunto, en donde, por ejemplo, el discriminador es una red que hemos entrenado para reconocer gaticos, ¿sí? Como veníamos hablando ahora. Y el generador es una red neuronal que ha sido entrenada para crear gaticos, para hacer dibujos de gatos lo más
realistas posibles. Entonces, el generador crea la imagen, se la manda al discriminador, el discriminador la clasifica y va a decir si eso no es una imagen real. A partir de ese entrenamiento, ¿sí? Llegará un momento en donde el generador cree una imagen que sea lo suficientemente realista que el discriminador no sea capaz de reconocer que viene de una inteligencia artificial, sino que piense que es algo real. Y en este momento, cuando el generador logra vencer al discriminador, es cuando se produce contenido nuevo, ¿cierto? Se ha generado una imagen nueva, ¿sí? Y este es el principio fundamental de todos los sistemas actuales que vienen utilizando, como por ejemplo los modelos de lenguaje de gran tamaño, LLMs, como ChatGPT, que es un chatbot pues, de inteligencia artificial que me permite tener una conversación real y fluida, como si estuviéramos hablando con otra persona. Gemini es muy similar, pero es la solución de Google. GitHub Copilot, una IA enfocada a temas de desarrollo de software y Level Labs en temas de voz. Midjourney, temas de imágenes. Llama es una inteligencia artificial muy interesante, es la de Facebook y es de código abierto, o sea, yo la puedo descargar, la puedo analizar, la puedo correr los modelos en local, en un servidor que yo tenga local. Es muy bueno. Canva, enfocada a presentaciones, a contenido multimedia, y Suno, enfocada a temas audiovisuales de eh, audio, canciones, videos. Y bueno, esta es una imagen que se llama el prisma de Genai. Y bueno, básicamente cada cierto tiempo están actualizando con las nuevas herramientas que van saliendo y que pues tienen mayor relevancia en el mundo de la inteligencia artificial. Gracias a este tipo de inteligencia artificial generativa, pues podemos crear contenido. Hola, soy Gema, una inteligencia artificial creada por el ingeniero Diego González. Estoy entrenada con temáticas específicas de seguridad de la información y ciberseguridad tales como hacking ético, análisis de malware, seguridad en redes, inteligencia de amenazas, análisis forense y respuesta a incidentes. Mi objetivo es ayudarles a explorar el campo de la ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial generativa, así como sus retos, oportunidades y amenazas. Bueno, queremos que se haya escuchado. Y ahorita sí, entrando un poquito en materia, entonces podemos hablar de eh, sonido. Bien, entrando un poquito más en materia, entonces vamos a hablar un poquito de IA generativa aplicada a ciberseguridad ofensiva. Entonces, ¿cómo podemos sacarle provecho a este tipo de herramientas desde el punto de vista de la seguridad ofensiva? La seguridad ofensiva o Red Team básicamente son todo ese grupo de actividades que intentan auditar los controles existentes mediante ejercicios de hacking ético que se realizan utilizando las mismas técnicas, tácticas y procedimientos que pueden utilizar los ciberdelincuentes reales. Entonces, bueno, ejercicios de Red Team es tratar de emular el actuar de los ciberdelincuentes y tratar de buscar nuestras propias vulnerabilidades antes de que los delincuentes informáticos pues las encuentren. ¿Sí? Entonces, bueno, preguntémosle a Gema cómo podemos utilizar eh, los temas de inteligencia artificial generativa aplicado a ejercicios de Red Team, Hola de nuevo, de hacking soy ético. Gema. Referente a tu pregunta, la inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta valiosa en varios escenarios de ciberseguridad ofensiva, y donde los atacantes pueden sacarle provecho. Aquí te presento algunos de los escenarios más relevantes. Reconocimiento y selección de objetivos. Análisis de vulnerabilidades en tiempo real. Desarrollo de malware avanzado. Ataques de ingeniería social. Automatización de pruebas de penetración. Bueno, entonces acá se nos presentan algunos casos de uso y vamos a enfocarnos en estos tres. Hay muchos más usos que le podríamos dar a la ingeniería
inteligencia artificial generativa aplicada a ciberseguridad ofensiva. Pero bueno, vamos a entrar en estos tres pues, que me parecen como bastante relevantes. Ingeniería social. Todos sabemos lo que es la ingeniería social. Básicamente son las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para tratar de engañar a los seres humanos. Entonces ya no necesariamente atacan los sistemas informáticos, sino que atacan es el componente humano, que sabemos que en un entorno corporativo, pues el componente humano es ampliamente atacado por considerarse como el eslabón más débil de la cadena, ¿cierto? Entonces, algunos de los usos que se pueden dar a la ingeniería eh, social aplicando técnicas de inteligencia artificial, pues sería la creación de phishing personalizados. Sí, el phishing es pues, las páginas, digamos, falsas que suplantan una entidad real, generación automatizada de contenido engañoso. Entonces, mediante herramientas de inteligencia artificial, pues se pueden automatizar la creación de estos contenidos, de estas páginas falsas, deepfakes o correos falsos, temas de clonación de voz, temas de perfilado automatizado de víctimas en redes sociales. Entonces, bueno, los ciberdelincuentes pues ya disponen dentro de su arsenal de herramientas, pues soluciones también que utilicen inteligencia artificial. Este es una demo, básicamente. Miremos cómo un ciberdelincuente podría realizar la clonación de voz utilizando herramientas de IA. En este caso, pues voy a utilizar una herramienta que se llama Eleven Labs, y mediante esta herramienta es posible clonar la voz humana, ¿sí? A partir simplemente de un archivo de audio. Entonces le pasamos un archivo de audio y con esto entrenamos la inteligencia artificial para que pueda, digamos, emular la voz del objetivo, ¿sí? En mi caso, lo que hice fue que le entregué un video, pues el audio de un video de unos 40 minutos, y a partir de ese audio, la inteligencia artificial pues clonó mi voz y le dije que reprodujera este mensaje. Hola, esto es una prueba de clonación de voz con herramientas de inteligencia artificial generativa. Y bueno, ahí se logró clonar en este caso mi propia voz, con unos resultados pues bastante realistas. De hecho, yo realicé una prueba, tengo una hija, y lo que hice fue que le envié un mensaje de audio a través de WhatsApp, ¿sí? Donde básicamente le decía que estaba en la portería, que se podía bajar. Sí, un mensaje de 7 segundos, y pues evidentemente se logró hacer pues que no reconociera cuál era la voz real de la voz artificial. Y bueno, esto los atacantes pues le podrían sacar mucho provecho para temas de suplantación de identidad. Y de hecho ya lo están haciendo mediante deepfakes, que el deepfake son como llamadas o videos falsos donde suplantan a alguien. Hubo un caso bastante mediático en donde un trabajador entregó 25 millones de dólares a partir de una videollamada que tuvo con supuestamente el director financiero, pero en realidad era una deepfake. También se lo pueden utilizar para hacer fake news. Fake news son como noticias falsas. Y bueno, se propagan muchos fake news a través de redes sociales, a través de medios de comunicación digitales, muchas veces con un tinte político. De hecho, hay inteligencia artificial que ya se utiliza en el campo del entretenimiento para adultos. Por ejemplo, hay una IA que se llama X Pictures, que permite, a partir de una imagen, pues desnudar a las personas, y esto lo utiliza para extorsionar a personas o, bueno, propagar malware a partir de imágenes falsas. Otro de los campos, de los casos de uso, es el análisis de vulnerabilidades.
¿sí? Entonces, en análisis de vulnerabilidades también podemos empezar a implementar herramientas de IA. La análisis de vulnerabilidades, como sabemos, básicamente es un proceso mediante el cual las organizaciones pues auditan sus sistemas con el fin de encontrar debilidades en su sistema informático, ¿cierto? Una vulnerabilidad es una debilidad, una mala práctica, una ausencia de algún control y pues bueno, es necesario como que las organizaciones tengan estos procesos internos para encontrar sus propias vulnerabilidades, ¿sí? Con el uso de componentes de IA, pues es posible que estos procesos se automaticen, ¿sí? Mediante el aprendizaje continuo y el reconocimiento de nuevas técnicas de ataque. Hay soluciones bastante relevantes del mercado como Qualys o Tenable que ya utilizan las ventajas de IA para mejorar los resultados de sus análisis en busca de vulnerabilidades. ¿Sí? Acá otro ejemplo sencillo, básicamente lo que vamos a hacer en esta prueba de concepto es realizar un análisis de código utilizando herramientas de IA. ¿Sí? En este caso, pues acá lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que se llama DBWA, es una herramienta ampliamente utilizada para realizar pruebas en temas de vulnerabilidad de aplicaciones web. Es una aplicación que es vulnerable de forma intencional, está escrita en PHP. Y bueno, por ejemplo, este campito, esto hace parte de la aplicación, simplemente es un campo que es vulnerable a SQL Injection. ¿Sí? Y nada, ¿cómo usa la aplicación? Simplemente le digo, vea, ingrese el ID me trae los datos, va a ir en la base de datos, la información pues de un usuario. Acá lo único que estamos haciendo es, venga, copiemos ese código fuente, ¿cierto? Le damos ver código fuente, se lo vamos a pasar a una herramienta como Gemini. Gemini es la inteligencia artificial de Google, es en realidad muy buena, gratis. Y bueno, acá lo único que voy a hacer es, venga, vamos a decirle a Gemini que soy un desarrollador web, necesito revisar la seguridad de mi propio sitio, de mi propio código, y la idea es que usted se comporte como una lista de ciberseguridad, experto en identificar vulnerabilidades en aplicaciones web. Voy a proporcionarle el código fuente para que lo analice y luego me responda algunas preguntas. ¿Sí? Entonces acá copio y pego el código. ¿Sí? Yo no necesito saber absolutamente nada de programación, simplemente copio y pego el código y le digo, venga, ¿en qué lenguaje está desarrollado y qué hace el código? ¿Qué vulnerabilidad tiene el código? ¿En qué línea? ¿Qué payload podría utilizar un atacante para explotar esta vulnerabilidad? ¿Y cómo puedo solucionar o corregir el código? Y en cuestión de segundos, la IA analiza el código, me dice que es PHP, que lo que hace es mostrar información de un usuario específico a partir de un ID, que la vulnerabilidad está es una SQL injection y que SQL injection está en el campo ID en la línea de código 6. De hecho, me entrega algunos payloads. Estos son los payloads que un atacante podría utilizar para explotar la vulnerabilidad. Entonces acá me dice cómo podrían borrar las tablas, cómo podría robarse los passwords, cómo podría visualizar la información en pantalla. De hecho, voy a probar uno de estos payloads. Simplemente copio y pego esto en el campo. Entonces simplemente le voy a copiar el payload y lo pego acá en el campo ID. Y ahí efectivamente me muestra que tiene un error de MySQL, o sea, vulnerable a SQL Injection. Vamos a ponerle acá un espacio adicional para que ejecute el código y efectivamente ahí vemos cómo se logró explotar la vulnerabilidad y se logró leer los datos de la base de datos de otros usuarios diferentes. Adicional de eso, pues la IA que utilizamos, Gemini en este caso, también nos permiten identificar posibles soluciones
o buenas prácticas para evitar que esto pase, ¿cierto? Entonces me dice, hay que sanitizar el código, puedo utilizar esta función, y SQL Real Escape, y me entrega ya el código corregido para que simplemente se copie y se pegue y se corrija la vulnerabilidad. Me dice, me explica las correcciones que hizo y me da algunas recomendaciones adicionales. Entonces miren cómo se puede utilizar el poder de la IA para realizar estos análisis que anteriormente pues eran mucho más manuales, utilizando otro tipo de herramientas como Akunetis, OpenBAS o herramientas de análisis de código estático. ¿Sí? Bueno, otro de los casos de uso que podría aplicar para temas de ciberseguridad ofensiva es la generación de malware. Este caso de uso en verdad me causó pues bastante asombro porque pues generar malware es muy fácil, pero generar un malware que sea, digamos, capaz de bypassear los antivirus actuales, pues es mucho más complejo. Y pues en esta prueba de concepto, pues logramos hacerlo de una forma sencilla. El malware, básicamente el malware que es código malicioso, ¿cierto? Todo virus, troyano, ransomware, adware, todo ese tipo de códigos maliciosos, pues se clasifican como malware. La IA pues, nos puede ayudar para crear malware nuevo de forma muy fácil. Ya existen diferentes alternativas que permiten la creación de malware de forma automatizada utilizando un chatbot de inteligencia artificial. Hay uno que se llama WormGPT, es similar a ChatGPT, pero sería como la alternativa maligna al uso de ChatGPT, ya que este tipo de IAs pues, permiten básicamente realizar actividades maliciosas como la creación de malware, como el hackeo o el uso de técnicas de hacking, de cracking de contraseñas. Bueno. Entonces, WormGPT es una herramienta que se consigue en la Deep Web y bueno, está entrenada específicamente para realizar actividades fraudulentas o maliciosas en temas de ciberseguridad. ¿Sí? Entonces, bueno, miremos acá el ejemplo. Yo utilicé, bueno, no WormGPT, sino una muy similar que se llama FraudGPT, ¿sí? Como el GPT fraudulento. Y bueno, acá lo estamos utilizando a través de un servicio llamado FlowGPT, que me permite interactuar de forma general con sistemas de GPT que son de pago, como FlowGPT o WormGPT son de pago. Y bueno, acá pues básicamente lo que le estoy diciendo, lo que le voy a decir es, venga, vamos, voy a crear un malware, ¿sí? En este caso específico un backdoor que sirva para Windows y que me permite hacer ejecución remota de código. Y efectivamente el FlowGPT me entrega el código fuente del malware, en realidad pues bastante optimizado y me explica cómo lo voy a utilizar, me dice que se debe activar un listener en Python y bueno, adicional de eso pues estos códigos hay que empaquetarlos, códigos maliciosos, acá le digo empaquétemelo en un punto .bat y efectivamente me crea el llamador, por así decirlo, del malware, que sería un punto .bat. Entonces voy a probarlo en un entorno pues controlado. Dentro de mis máquinas virtuales pues tengo un sistema Windows. En una red aislada. Y bueno, voy a utilizar dos máquinas, un Kali Linux y un sistema Windows cliente, Windows 10.
Y pues lo que hice fue que ese código malicioso que creó el motor de FrauGPT, pues simplemente lo copié y lo pegué en el sistema víctima. Que hay que tener en cuenta, este sistema víctima está con las últimas versiones de Windows Defender, está totalmente actualizado, ¿sí? Al 21 de julio de 2024, que fue la fecha pues, en la que se la prueba. Listo, y del lado del Kali, pues sería como el sistema atacante, el Windows es la víctima. Del lado del atacante, pues ejecuto el código que también me sugirió FrauGPT. Bueno, básicamente es un listener de Netcat con verbosidad en el puerto 6644. Máquina atacante, tenemos el listener, máquina víctima, tenemos el malware creado por FrauGPT, que es ese punto .bat, y simplemente le voy a dar doble clic. Bueno, vamos a examinarlo un poco. Y el contenido del código que utiliza en PowerShell, y el punto .bat pues simplemente lo invoca. Entonces, ahí lo ejecuto. Miren que el antivirus no se dio ni por enterado. Y acá tenemos una shell reversa establecida hacia la máquina atacante. Ahí miremos que podemos hacer ejecución remota de código. Ahí estamos en el Kali, pero controlando el Windows. Validamos que sí sea esa la IP de la máquina para estar seguros. Y nada, efectivamente ahí estamos dentro de este sistema Windows. Vamos a crear un directorio que llame hackeado simplemente para validar que efectivamente y ahí está. Estamos haciendo ejecución remota de código a partir de un script que nos entregó la IA. Y no hubo ninguna detección por parte de los sistemas antivirus. Bueno, continuando con uso de la IA generativa a la ciberseguridad defensiva. Cuando hablamos de ciberseguridad defensiva, pues estamos hablando de temas de Blue Team, o sea, todo lo que es la protección de nuestras infraestructuras. Entonces, ciberseguridad ofensiva o Red Team es la auditoría tratando de emular el comportamiento de un hacker o un ciberdelincuente mejor. Y el Blue Team ya es todo lo que debemos hacer para protegernos, ¿cierto? Las estrategias que pues, tienen los ISOs al interior de las organizaciones con todos los controles y mecanismos de protección. Entonces, bueno, acá Gemma pues nos podría ayudar un poco. En el ámbito de la ciberseguridad defensiva, la inteligencia artificial está aportando un valor significativo con múltiples casos de uso y herramientas tecnológicas novedosas, ayudando a las organizaciones a protegerse de amenazas cada vez más sofisticadas. Aquí te presento algunos de los escenarios más relevantes. Protección contra ataques de día cero. Detección y respuesta a amenazas en tiempo real. Automatización de la gestión de incidentes. Evaluación automatizada de malware. Análisis forense digital. Inteligencia de amenazas. Y por último, un tema muy importante: la capacitación, entrenamiento y concientización. Bueno, de forma similar, seleccionamos algunos casos de uso donde podemos sacarle provecho a la inteligencia artificial generativa, temas de ciberseguridad defensiva.
Entonces, el primero, detección avanzada de amenazas, pues básicamente eh, eh, es claro pues de que los sistemas actuales de protección tradicional pues ya se vuelven insuficientes y es necesario tener mecanismos más avanzados que nos permitan identificar vectores de ataque de forma proactiva. Entonces, bueno, la detección avanzada de amenazas pues se basa en eso, no únicamente utilizar sistemas basados en firmas, sino ir un poco más allá, sistemas sobre todo basados en heurística y en comportamiento. Entonces, bueno, es como buscar una aguja en un pajar en donde la IA nos ayuda a encontrar esa aguja más rápidamente, identificar amenazas de forma proactiva. Se están implementando sistemas de seguridad tipo UA. Estos pues son muy, están pues como con amplio desarrollo. Básicamente son análisis del comportamiento de los usuarios. Básicamente lo que hacen estos sistemas es recopilar y analizar datos de la actividad de los usuarios en un entorno de red normal, un entorno típico de uso. Y básicamente a partir de esos patrones de comportamiento se empieza a realizar monitoreos y se detectan posibles comportamientos anómalos, comportamientos sospechosos y que pues puedan representar una potencial amenaza, ¿cierto? Entonces, es la detección más proactiva de amenazas basados en modelos de inteligencia artificial. Un ejemplo simple, vamos a utilizar en este caso ChatGPT y lo que voy a hacer es que vamos a crear un, un o entrenar este modelo para la detección de una URL maliciosa, ¿sí? Entonces, acá lo que estoy haciendo es utilizando un principio llamado el principio de RIA, en donde es una técnica de prompt engineering, en donde a modo de entrenamiento de los modelos se evalúan de manera secuencial y se promueve la ejecución automática de tareas complejas, partiéndola en varias tareas más chiquitas y simples. Entonces, en este caso, lo que le estamos diciendo es, venga, actúe como si fueras un experto en ciberseguridad y te voy a dar varias tareas. La primera tarea es identificar si la URL humanizable.com legítima o maliciosa y para ello pues razone de las siguientes maneras. Identifique si la URL tiene un dominio válido, si la URL está utilizando HTTP o HTTPS, valide esas URLs en diferentes plataformas de listas negras y listas blancas como URL Void o Scan Advisor. Y a partir de ese análisis determinamos que la URL es legítima, ¿sí? Luego le damos un nuevo análisis, lo mismo de forma secuencial, donde dice analiza esta otra URL. Entonces actúe como si fuera una experta de seguridad, identifiquen la URL donde le pasamos una URL que evidentemente es maliciosa y nuevamente le dice haga el mismo razonamiento, comience validando si el dominio existe, valide si tiene HTTP o HTTPS, valide que las extensiones de los archivos pues sean las correctas y posteriormente analice el comportamiento de estas URLs en listas públicas como URL Void o Scan Advisor y a partir de esa información pues obtenga una conclusión. En este caso la URL es una URL maliciosa. Entonces, a partir de este RIA, pues de este como entrenamiento del prompt, ya ChatGPT es capaz de hacerlo solito, ¿cierto? Entonces acá lo que estamos haciendo es como automatizando la tarea. Entonces acá le vamos a dar una nueva tarea. Identifica si esta URL es legítima o maliciosa. Y ya ChatGPT pues aplica el mismo modelo del cual fue entrenado y va y solito mira si es HTTP o HTTPS, mira si el dominio es válido o no, ¿sí? Mediante un juicio y analiza las URLs en plataformas públicas de listas negras y a partir de ahí nos dice, vean, esta URL es legítima. Hagámoslo de nuevo con otro ejemplo. Entonces nuevamente le voy a poner una tarea y le voy a pasar una URL que está reportada como sospechosa.
y efectivamente pues él empieza a hacer el análisis basado en los mismos razonamientos previos, analiza el dominio, analiza el protocolo, analiza las extensiones, valida en listas públicas y en listas negras, y a partir de ahí pues logra llegar a una conclusión en donde en este caso la conclusión que nos dice que es que según el análisis de la URL, el dominio del sitio y los reportes en diferentes repositorios, la URL es maliciosa. ¿Sí? Entonces imaginemos esto pues a una escala mayor donde se empiecen a automatizar procesos. ¿Sí? Esto habitualmente es una actividad que puede realizar de forma manual una lista de SOC. Cada vez que llegue una alerta por decir algo de que se visitó un sitio nuevo desde el proxy, por ejemplo, entonces se analizan los logs del proxy, se mira la URL y de forma manual pues se hacen este tipo de descartes. ¿Sí? Acá lo estamos automatizando utilizando el poder de ChatGPT. Otro de los casos de uso es la predicción de inteligencia de amenazas. Básicamente el CTI o la inteligencia de amenazas es recolectar información de fuentes públicas y disponibles, de fuentes, digamos, legítimas, y lo que se busca es hacer un análisis predictivo de las amenazas a partir de esas fuentes de información. ¿Sí? Ir un poco más allá y tener como un análisis predictivo de posibles vectores de ataque, posibles amenazas que nos puedan afectar en el futuro. Hay un proyecto que se llama Threat Intel Bot, es como el bot de inteligencia de amenazas, y nada, básicamente es un ChatGPT, es un modelo GPT que recopila información de una gran variedad de fuentes que son verificadas, incluidas eh, fuentes de noticias, informes gubernamentales, boletines de ciberseguridad, informes de CECIR, y los complementa o los cruza con todo lo que es el modelo de Mitre, las técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan grupos activistas o grupos APT específicos, y pues lo que hace esta aplicación es, utilizando ese poder de esa IA, analiza e interpreta datos complejos de ciberseguridad, ¿cierto? Entonces, pues bueno, simplemente es a partir de un prompt, yo le puedo decir, venga, deme la información que usted tenga de este tipo de archivo infectado, ¿cierto? Las extensiones .fan, por decir algo. Y él va a analizar toda esa data que hay disponible y me entrega un reporte donde dice, eso posiblemente es un malware o un ransomware que fue identificado en tal fecha por tal grupos activistas, y lo más importante, me entrega los IUCs o los indicadores de compromiso. Mediante estos IUCs o estos indicadores de compromiso, pues yo ya puedo de forma sencilla parametrizar mis mecanismos de defensa. Entonces, este es una aplicación bastante buena para hacer inteligencia de amenazas a partir del poder de la inteligencia artificial generativa. Y otro posible caso de uso es todos los temas de análisis forense y análisis de malware. Recordemos que el análisis forense es las técnicas que se utilizan para investigar un incidente posterior a que ocurra, ¿cierto? Una vez que ocurre un incidente, pues es deseable saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, cuándo pasó y quién lo hizo. Y para eso, pues, es clave realizar un análisis forense. Cuando los incidentes involucran malware, es posible que se necesite también hacer un análisis de malware, ¿cierto? Y bueno, ahí la inteligencia artificial pues cobra protagonismo, pues que nos va a permitir optimizar este tipo de análisis de malware, y permite a los investigadores procesar y analizar grandes volúmenes de datos de forma más eficiente. Ese es uno de los problemas de la análisis forense, y es que pues los artefactos pueden estar en volúmenes de datos muy grandes, de teras, de cientos de teras de información, y analizarlo pues de forma manual es muy difícil. Entonces acá podemos sacar el máximo provecho a la IA. Este es un ejemplo, básicamente, de análisis de malware.
con una herramienta llamada AnyRun. AnyRun es una plataforma web que actúa como un sandbox interactivo y que nos permite el análisis dinámico de malware. ¿Sí? Es tan simple como que dentro de la plataforma, pues yo le digo que voy a analizar un archivo que posiblemente esté infectado y pues lo que se hace es que se sube el archivo. ¿Sí? En este caso estoy probando con una muestra de malware que se llama Jigsaw, que fue muy famosa hace algunos años. Básicamente es un ransomware y lo que le digo al sandbox es que lo ejecute en un sistema Windows. ¿Sí? Y lo que hace la herramienta pues es que ejecuta el archivo dentro de un entorno controlado y analiza todo el comportamiento que tiene. Y mira qué es lo que pasa. ¿Sí? Acá, por ejemplo, se está analizando ese archivo y a partir de ahí se crean una serie de elementos que deben ser analizados, como por ejemplo las peticiones que realizan hacia páginas externas, todo el tema de conexiones que se establecen a nivel de IPs y dominios públicos, los procesos que se ejecutan en el sistema operativo. Y a partir de toda esa información, pues un analista lo que tiene que hacer es empezar a analizar, a reconstruir la línea de tiempo y tratar de llegar a conclusiones. Sin embargo, ya esta herramienta nos permite implementar de forma automatizada la integración con ChatGPT. Entonces le saca el máximo provecho al uso de la inteligencia artificial. ¿Sí? En este caso, pues casi que ya está predefinida con un botón y mediante una API, pues se le envían estos datos a ChatGPT y ChatGPT nos permite obtener un análisis detallado. Entonces miren que ya no es necesario ni siquiera un analista forense, sino que es simplemente recolectar los datos y enviárselos al modelo de IA y pues ahí nos entrega una información que obviamente hay que analizar, pero pues que es muy acertada. Por ejemplo, nos está diciendo que en conclusión, esta actividad no es una serie de acciones comúnmente asociadas al comportamiento de un ransomware, incluida la manipulación de procesos, el cifrado de archivos, pone una extensión .fan, las modificaciones de registro para lograr persistencia, ¿sí? Se quedaba, digamos, de forma persistente en el sistema infectado, el árbol de proceso y las modificaciones de archivos, específicamente el del ejecutable de Firefox. Este malware en particular se propagó como una actualización de Firefox, una falsa actualización de Firefox. Bueno, fue uno de los vectores. Se destacan como indicadores potenciales de actividad maliciosa que deberían investigar más a fondo para comprender el alcance de la amenaza. Bueno, entonces miren que ese es otro posible caso de uso, tema de análisis de malware. Y bueno, ya para finalizar, temas de concientización, capacitación y entrenamiento, sabemos que hay que educar a nuestros usuarios en temas de ciberseguridad y la IA pues, nos puede ayudar, ¿cierto? ¿Cómo? Pues mediante el desarrollo de experiencias personalizadas, desarrollando temas de gamificación, temas de simulacros o simulaciones de incidentes, con el uso de asistentes virtuales, por ejemplo, el asistente virtual que les presenté que se llama Gema, el videito que vimos de la IA, pues es una muestra de este tipo de IA empleado pues en un asistente virtual. Entonces, pues es tan simple como que yo creé el sistema de inteligencia artificial generativa y pues le creé una, una presentación, ¿sí? A partir pues, de una imagen que creé también con inteligencia artificial y pues posteriormente entrenamos este modelo o esta aplicación con información específica en temas de ciberseguridad. Entonces, todo lo que son los cursos que yo dicto, las capacitaciones, las certificaciones o bueno, material público, las certificaciones que hay en temas de ciberseguridad, se le pasaron a la IA y pues se creó esta IA que se llama Gema, que de hecho la pueden visitar a través de este código QR, esta URL, y bueno, en esencia es un asistente virtual experto en ciberseguridad y en seguridad de los datos, seguridad de la información. Entonces los invito a que
que la prueben. Ahí vimos más o menos cómo funciona con las preguntas que le hicimos. Entonces es muy similar y la ventaja que tiene es que es multimodal, es decir, no solamente funciona en base a chat, a texto, sino que también yo le puedo hablar, entonces le puedo preguntar de forma directa, funciona pues en cualquier dispositivo móvil y de hecho yo le puedo mandar fotos, por ejemplo tengo un log de un servidor que no entiendo y le tomo la foto y le digo, bueno, explícame este log y Gema pues es capaz de analizarlo y responder a partir de la imagen que le mandemos de la foto. Y bueno, ya para concluir, pues simplemente pues tener en cuenta que la IA llegó para ampliar las capacidades de la industria de la ciberseguridad en todos los niveles. Entonces, pues hay que montarnos en el bus de la IA. Si vamos a estar trabajando temas de ciberseguridad, pues también deberíamos de tener consideraciones, aprender algo de IA y bueno, tener en cuenta que se puede utilizar de los dos lados, tanto para ciberseguridad defensiva, para protegernos, como ciberseguridad ofensiva. O sea, los delincuentes también están utilizando IA. Preguntamos qué fabricantes están implementando modelos de IA, pues la respuesta siempre sería todos. Entendiendo la relevancia de esta tecnología para la industria de la ciberseguridad, casi que quien no utilice IA pues estaría con una desventaja competitiva. Sin embargo, pues digamos que en el desarrollo digamos, de esta charla, por lo que he logrado comentar, pues hay ciertos fabricantes que ya tienen soluciones, digamos, exitosas que involucran inteligencia artificial generativa en temas de ciberseguridad. Estos son algunos. Trellix. Trellix es un fabricante de soluciones de endpoint, es la unión de McAfee con FireEye y bueno, tiene una plataforma bastante interesante que utiliza IA para la detección de amenazas de forma automatizada. Darktrace es una herramienta de IA bastante buena que se utiliza para analizar tráfico de red. Nos sirve para hacer detección de anomalías, análisis de comportamiento de usuario, respuesta automatizada a incidentes. Es muy buena. Simulate es una plataforma de simulación de ataques cibernéticos utilizando inteligencia artificial. Nos sirve pues para hacer simulaciones de incidentes. CrowdStrike bueno, también es bastante buena. Tiene un motor de IA que se llama Falcon y básicamente también funciona con detección de anomalías basadas en comportamiento. Record Future es inteligencia de amenazas utilizando IA. Microsoft Security Copilot, bueno, básicamente integra las soluciones de ciberseguridad de Microsoft en una herramienta y tiene un motor de IA bastante poderoso para interactuar con él de forma natural. Algunas otras consideraciones, tema de privacidad de los datos. Bueno, es importante que se tengan mecanismos para garantizar la privacidad de los datos en el uso de estas tecnologías. Sí, estos modelos de IA pues hay que entrenarlos y pues hay que tener cuidado con entrenarlos con información pues primero que sea real y segundo pues que no tenga datos confidenciales, ¿cierto? Y ya para finalizar pues esta frasecita, el trabajo no te lo quitará la IA, te lo quitará la persona que usando IA podrá hacer un trabajo mejor que el tuyo.